Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Eh, Lindo verlos a todos, con excepción de alguien. Y también, por supuesto, bueno, este saludo llega un poco atrasado, pero para los que nos están siguiendo por internet también, este, lindo verlos, aunque sea, digamos, con un pequeño delay, porque, bueno, lamentablemente tenemos este problema y no podemos estar transmitiendo en vivo, pero por supuesto esperando que los que nos sigan por internet puedan estar viendo, escuchando este mensaje en el día de esta noche o mañana. Así que bueno, esperemos ya contar con todos los elementos para tener resuelto este pequeño inconveniente. Espero que se acuerden, estuvimos viendo un poco el tema, veníamos viendo un poco partiendo de Efesios capítulo 2, ¿se acuerdan? De hace un par de domingos veíamos este tema de Pablo en el capítulo 2 de Efesios y va llevándonos a diferentes momentos de tiempo y de espacio, ¿okay? Desde la eternidad pasada, lo que tiene que ver con el momento previo a que Dios decidiese, o Dios que hace todas las cosas, y ya todo eso se desarrolla a partir de un plan, un propósito establecido. Y por otro lado, tiene que ver también un poco con tiempo y espacio, ya Pablo abordando un poco la vida de cada uno de nosotros en diferentes momentos de etapa, pero llegando al versículo 8, capítulo 2, 8, 9 y 10, nos trae de nuevo al presente y nos recuerdan, ¿se acuerdan? 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Nos recuerda acerca de la obra de Dios en nuestras vidas, y que absolutamente todo lo que tiene con la salvación es pura y absoluta obra de Dios. De tal manera que este concepto de la salvación, de la gracia, la fe, todo es algo que proviene de parte de Dios, ¿ok? Y después Pablo nos recuerda que no es por obra para que nadie se gloríe, y otra vez, todo el desarrollo del plan y el propósito de Dios tiene que ver con la total y absoluta sabiduría y la soberanía de Dios, la disposición de Él en cuanto a lo que después empezamos a ver el domingo pasado, de este concepto de lo que antes conoció, también predestinó lo que predestinó, a lo que antes conoció llamó, a lo que llamó predestinó, a lo que llamó, y a lo que predestinó, perdón, justificó, a lo que justificó, glorificó, es parte precisamente de la absoluta soberanía de Dios en el desarrollo de esto. Así que no tenemos nada que ver en todo esto. Nuestra salvación es totalmente una obra de la más pura voluntad de Dios, ¿ok? Y finalmente, cuando llegamos al tiempo presente, cuando llegamos o se concreta nuestra salvación, también sigue siendo una obra total de Dios. Así que no es que nosotros pudimos creer porque un día Dios decidió, aún estando muertos en nuestro delito de pecado, darnos vida juntamente con Cristo. No. Tampoco tenemos la capacidad de creer, a pesar de la disposición de Dios, sino que también Dios tuvo que entregarnos la fe, la salvación y la gracia. Por eso Pablo dice que nada de esto es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y nuevamente llegamos al versículo 10, el apóstol Pablo vuelve a hablarnos acerca en relación con el versículo 7, esto de cómo es que Dios manifiesta las abundantes riquezas de su gracia en nosotros, o la obra de Dios desarrollando en nosotros. Y la forma no es que simplemente estemos en un estado, digamos, de exposición, como vieron, como las culebras, como todos los reptiles, que toda la mañana, para poder comenzar a desarrollar sus actividades, mire, de tal manera que si usted un día se encuentra temprano con un yacaré, un caimán, un cocodrilo, lo que sea, por más que sea un bicho de 6 metros, no lo va a comer. Si el bicho está en exposición, así durito, al sol, porque está absorbiendo la energía del sol para poder comenzar a desarrollar sus actividades, entre otras cosas, comerse a los bichos que se le cruza por ahí. Así que si usted se cruza con un bicho, cuando está en ese proceso, no lo va a atacar, ¿ok? Así que no es que Dios nos ha puesto en ese estado de
digamos, de inmovilidad simplemente parado allí para que la gente nos observe, ya como la manifestación de las abundantes riquezas de su gracia, sino que el proceso se desarrolla en el versículo 10, cuando se nos enseña acerca de que nuestra vida debe ser conforme a las buenas obras que Él preparó de antemano. Así que veíamos en Efesios capítulo 2 que Pablo desarrolló una contradicción, indudablemente la contradicción entre el versículo 1 al 3, el versículo 10 es clarísimo. ¿Por qué? Porque antes de llegar a Cristo, éramos por naturaleza hijos de ira, ahora somos hijos de Dios con un propósito para el desarrollo de nuestra vida. Es decir, que Él tiene que ser conforme a todo lo que, digamos, lo contrario que aparece en el del versículo 1 al versículo 3 de Efesios 2. ¿Ok? Pero además de toda esta cuestión, también, ¿se acuerdan del tema? Es que también decíamos, o conversamos un poco el domingo pasado también, acerca del hecho de que hay una contradicción en nuestro estado delante de Dios también. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, comienza el versículo 1, pero ahora ¿sí? Estamos viviendo lo que Dios determinó en la eternidad pasada, versículos, ¿se acuerdan? 4, 5 y 6, que con Cristo fuimos juntamente vivificados, juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, evidentemente, versículos 10 y versículos 1, 2 y 3, hay una contradicción acerca de nuestra condición delante de Dios. En un caso, seguíamos los deseos de nuestra mente, hacíamos la obra de la carne, y dice el apóstol Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora, en contraposición, en contradicción con eso, nosotros estamos en condiciones de vivir una vida de acuerdo, ¿sí?, al plan y el propósito de Dios, cosa que antes no podemos hacer. Y con esto en mente llegamos a Romanos capítulo 8, volvimos para Romanos capítulo 8, porque al principio de esta serie hemos tocado este pasaje, ¿sí? Y vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. ¿Ok? Yo estoy repitiendo, simplemente haciendo un pequeño, digamos, rememoranza de las cosas que hemos hablado el domingo pasado o domingos anteriores. Pero el tema es que espero que ustedes se acuerden. Y si no se acuerdan, ¿ok? Bueno, no hay excusa para no acordarse, pero si no se acuerdan puede pedir, o puede ir a la página del mismo link que todos contienen, donde puede encontrar otra vez todas las predicaciones, o aún, digamos, en la página o en el drive, digamos, de la iglesia, donde está allí todas las predicaciones también. Siempre y cuando tengan interés en revisarlo, por supuesto. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30, dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, a lo que justificó, a esto también glorificó. Vamos a orar. Señor, pedimos que en esta tarde tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, nos enseñe, nos hable en nuestros corazones, a nuestra vida, ilumínanos, guíanos, Señor, danos entendimiento, y te imploramos que en esta tarde tu Santo Espíritu produzca la obra que desea producir en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Gracias por tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ok. No estoy pidiendo mi tintillo. Ok.
o es el coso, el varietal, ¿no? El Cabernet con Bonarda. Bueno, ese destapa, por favor. Ok. Es un pequeño blend bastante interesante. La gente se va a creer en serio. Y lo que pasa es que estamos esperando, porque Coca-Cola nos sigue sin darnos bolilla, no nos patrocina, así que vamos a empezar a buscar por otro carril esa vez algún patrocinante. Ok, habíamos dicho el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que todo este proceso comienza con lo que dice versículo 29, dice, porque a lo que antes conoció, ¿ok? Nos detuvimos por un momento para analizar un poco este concepto. ¿Se acuerdan que no es meramente un acto de saber de la existencia de alguien, sino que habla ya de una relación íntima, porque ya, a diferencia, ¿se acuerdan? Hablamos un poco en otra ocasión de lo que surge de las mentes, digamos, de la humanidad caída en pecado, que no tiene absolutamente ninguna capacidad de tener un conocimiento más allá de lo material y de lo que conoce cotidianamente, de lo que toca, de lo que ve. Han desarrollado mitos y religiones donde precisamente nos habla del origen de todas las cosas, por ejemplo, como pasa en la mitología griega, digamos, el origen de todo es en el caos. Ustedes saben que en la mitología china también habla de todo esto, del comienzo de todo fue a partir del caos. Y esto tiene que ver un poco, si se quiere, lo que Pablo decía en Romanos capítulo 1, cuando nos explicaba, ¿sí?, cómo el ser humano, a través de su injusticia y de la impiedad, lo que buscaba precisamente frenar la manifestación de la justicia de Dios y rechazar, por supuesto, la justicia de Dios, de tal manera que el ser humano, una vez que entró el pecado, no tenía otra opción en su vida más que el de conocimiento total de Dios, porque es lo que produce el pecado, ¿sí?, la ruptura de nuestra relación con Dios. Por lo cual, en la mente del hombre, en el conocimiento del ser humano, ¿okay?, toda la religión y toda la civilización existente emerge a partir de la llegada del pecado. Y como todo pecado, lo que produce precisamente es un caos, ¿okay?, es la destrucción y la desnaturalización del propósito de Dios en la creación. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña acerca de que en la decisión de Dios la creación, y en este caso en particular de cada uno de aquellos que Él va a llamar y predestinar y justificar y glorificar, tiene que ver con este conocimiento previo íntimo de una relación de tal magnitud que tiene que ver con el propósito de Dios en nuestra creación. Tiene que ver con la manifestación, como dice Efesios 2:8, para mostrar los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que no es cualquier conocimiento, sino que es un conocimiento con propósito claramente definido. Y a partir de allí, Dios nos va a decir aquí en el versículo 29, que este propósito final, como veíamos en Efesios 2:10, tiene que ver con vivir la vida de conformidad con las buenas obras que Dios preparó de antemano. Pero ¿se acuerdan? El domingo pasado comenzamos a hablar de este concepto de modelo. Porque una persona sin Cristo, en su vida no hay otro modelo que la reproducción del pecado. Lamentablemente es este proceso, ¿ok? ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado, éramos por naturaleza hijos de ira, corríamos según la corriente de este mundo. Y como dice Juan capítulo 8, Cristo diciendo a los judíos, por supuesto este es un concepto extensivo a todo el mundo. ¿Y cuál es este concepto? Y es que nosotros éramos de nuestro padre, el diablo. Y la obra de él es lo que queremos hacer.
Y lo que el diablo lograba en cada ser humano, lo graba en nosotros y luego en cada ser humano, es la reproducción del pecado. Y hay que entender este concepto para poder entender por qué motivo cuando nosotros llegamos a Cristo encontramos esta idea acerca de ojo con nuestro yo. Porque, ¿se acuerdan? Dijimos que el mascarón de prueba de la carne es el yo. ¿Y cuál es el problema con nuestro yo? De manera que Pablo en Gálatas 2:20 nos va a decir qué cosa, que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. El motivo, hablamos muchas veces de esto, lamentablemente nuestro yo, nuestro viejo hombre en nuestra carne, no se referencia en Dios, para decirlo de alguna forma, es un modelo desarrollado que reproduce totalmente y únicamente el ADN de Satanás. ¿Ok? Por lo tanto, es un yo totalmente viciado. De manera que, si dejamos que yo haga lo que se le antoje la gana, no nos va a llevar a ningún otro destino más que a un solo destino. Otra vez, la reproducción del pecado. Si somos incapaces de impedir que nuestro yo se manifieste, no somos incapaces de lograr o no lograr el dominio de la carne, ¿cómo se dice? Lograr el dominio de la carne. Somos incapaces de lograr, no, de impedir sería, se me está cruzando los cables, impedir el dominio de la carne sobre nuestra vida. ¿Ok? Este es el gran problema. De qué es lo que pasa con nuestro yo, nuestro ego, cuando permitimos que hagan lo que se le antoja la gana. Y no vamos a reproducir otra cosa más que pecado y tras pecado. Así que hay que entender esto para poder comprender lo que vamos a hablar un poco más adelante. Sí, creo que llegamos hoy tranquilamente. Que tiene que ver con por qué la necesidad de la existencia de un modelo. De tal manera que dice el apóstol Pablo, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, primero, entendamos este concepto de primogénito. Dios, en este tiempo de la iglesia, en el comienzo de la iglesia, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, como veíamos en Efesios capítulo 1, cuando Dios comenzó a desarrollar en esta nueva dispensación de la gracia de la iglesia, donde Dios comienza a dar forma a la iglesia de Cristo y establece una relación íntima, unión inseparable entre Cristo y la iglesia, de manera que se nos grafica en Efesios capítulo 1 y después en Colosenses también, que es una relación de cabeza y cuerpo. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Y este concepto primogénito, como ocurre en todas las culturas antiguas, nos habla de una posición de privilegio, de preeminencia. Fíjese que cuando la Biblia en Colosenses dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos, y los testigos de Jehová va a usar ese versículo para decir, una vez es el primogénito de la creación, entonces va a usar ese versículo para decirnos qué cosa, que Cristo es la primera persona creada. Entonces ese mismo pasaje, Colosenses 2, después nos va a decir qué cosa, que es el primogénito entre los muertos. ¿Qué significa? Entonces la primera persona que se murió. Si yo tengo que desarrollar la lógica, ¿sí?, y no caer en la forma de que las sectas utilizan la palabra de Dios, de ahí viene el concepto secta, de seccionar la verdad de Dios y tomar una sola porción para mis intereses, y no me importa destruir la palabra de Dios. Lo que importa es reproducir este modelo de destrucción del ser humano, hacer que el ser humano crea que está bien con Dios cuando su problema de pecado sigue sin resolver. Y esto lo ocurre con todas las sectas, con todas las religiones, los testigos no es una excepción.
no hace más que crear en el ser humano la ilusión de que está bien con Dios, y lo único que hace es como hacían los fariseos, hacerlos doblemente hijos de la perdición. ¿Ok? Porque Colosenses dice claramente ese primogénito de la creación, quiere decir que es el primero que fue creado. Bien, entonces cuando el mismo pasaje nos dice que es el primogénito entre los muertos, que es el primero que se murió, y no sabemos que no es así. Indudablemente este concepto de primogénito, ese concepto habla de la posición de privilegio, la posición de preeminencia. Así como Cristo, Dios lo ha puesto en la posición de preeminencia sobre toda la creación, porque se nos enseña claramente que toda la creación de Dios, no solamente Cristo es autor de esa creación, sino también quien sustenta toda esa creación. De tal manera que, de igual forma, Cristo, entre todos aquellos que estaban muertos en nuestros delitos y pecados, es el primero que resucita por su propio poder y en sujeción, y vamos a ver, después en Filipenses capítulo 2, a un propósito o al plan de Dios, de manera que el resultado de su creación es lo que Dios va a establecer como modelo para todo aquello que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. De igual forma, como Cristo resucitó y se sentó a la diestra de Dios, Efesios capítulo 1, a la iglesia de Cristo se nos dice que juntamente con Cristo también, resucitado, también nos hizo sentar en los lugares celestiales, como nos enseña Efesios capítulo 2. Ahora, volviendo un poco a este concepto, cuando dice el apóstol Pablo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos, nos vuelve a hablar acerca de esa posición de preeminencia, ¿sí?, y de privilegio que Dios colocó a Cristo en ese lugar, de manera que él sea, Hebreos capítulo 12, versículo 1, el autor y consumador de nuestra fe, para que él sea el autor precisamente de esa fe, no solamente para la salvación, pero fundamentalmente también para el desarrollo de la vida cristiana, Hebreos 10 y 11. Y en este caso en particular, Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, nos va a hablar acerca de para que sea primogénito entre muchos hermanos, de manera que él sea ese modelo que está delante de nuestros ojos, para que nosotros desarrollemos nuestra vida. Así que si usted quiere saber cómo es que yo voy a vivir, Efesios 2:10, si las buenas obras que Dios preparó de antemano, cómo es que yo voy a vivir esa vida conforme al propósito de Dios. Gracias. Oh, una inyección de power. ¿Okay? ¿Cómo es que yo voy a vivir, o la forma que voy a vivir esos principios de la palabra de Dios? Bueno, aquí tenemos este modelo. Lamentablemente, nosotros no tenemos otro modelo, porque cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, seguíamos simplemente la corriente de este mundo y las obras de Satanás, de nuestro Padre, hacíamos. Ahora que hemos sido llevados del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo amado, el único modelo que existe es el Señor Jesucristo. De manera que Pablo aquí nos enseña que Él es el primogénito, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. En otra palabra, hermano, Dios al colocar a Cristo en ese lugar de preeminencia, nos vuelve a recordar algo. Déjese mirar su propio ombligo y deje de mirar lo demás. Dejes de ponerse en el pedestal la moral y en ese lugar de la altura mirar todo lo demás hacia abajo, pretendiendo que están todos por debajo de usted y usted está por encima de todos, sino que vuelve a recordarnos la necesidad de, como cuando hemos llegado a Cristo y postrarnos a los pies de la cruz del Señor Jesucristo y levantando nuestra vista a Cristo para salvación,
desde esa misma posición, miremos a Cristo y solamente a Cristo, porque Él fue puesto allí para que sea primogénito entre muchos hermanos. Y haga la prueba, usted va a ver que cuando comienza a colocarse en esa posición, mirar a Cristo, va a perder toda tentación y no le va a importar mirar la vida de los demás. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo usted va a reflejar su propia vida. Y se da cuenta cuál es su situación delante de Dios. Y se va a olvidar cuál es la situación, entre comillas, de los demás delante de Dios. Porque vieron como mientras yo estoy mirando en el pedestal de la moral, de la carne, miro a todo lo demás por abajo, ¿ok? Yo lo único que estoy haciendo es ver la indignidad de nuestra vida en relación con Cristo, pero nunca estoy mirando en mi propia vida. Cuando vivimos nuestra vida criticando, cuestionando, murmurando, ¿ok? Y señalando los errores de la vida ajena, no estamos mirando a Cristo. Ni siquiera podemos ver nuestra propia vida. Simplemente nos constituimos en el lugar de Dios. Ese lugar de soberbia, si se quiere, hasta ¿cómo se llama? De idolatría de nuestra propia vida. Pero cuando nos atrevemos a levantar la vista y mirar a Cristo, todas las perspectivas de nuestra vida cambia total y absolutamente. Así que el apóstol Pablo aquí nos dice que, ¿qué cosa? Versículo 29. O sea, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Porque fíjese un detalle, el orden que aparece estas 5 palabras en el versículo 30, o sea, 29-30. ¿Por qué? Porque a lo que antes conoció, ¿sí? ¿Qué cosa? Lo predestinó. A lo que predestinó, Dios llama, ¿para qué cosa? Para la salvación. Así que, cuando llegamos a esta etapa de la justificación, ¿se acuerdan? Hablamos de esto también, santificación. Es el momento para que nuestra vida comience a ser forjado según este modelo que es el Señor Jesucristo. Y esa es la forma como el mundo va a ver, la forma como se va a manifestar las abundantes riquezas de su gracia desarrollada en cada uno de nosotros. Como dice Pablo, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, hermanos, antes, aunque queríamos mirar a Cristo, no podíamos, cuando estábamos muertos en nuestro delito de pecado, no teníamos forma de mirar a Cristo, no queríamos mirar a Cristo, no nos interesaba nada que tenía que ver con Dios. Y cuando Dios, dentro de su plan, en su tiempo, llega a nuestra vida y decide extendernos en esos momentos la salvación, la gracia, la fe, una vez que en Cristo hemos despertado a la verdad, a la realidad de nuestra situación, que estábamos en nuestros delitos, muertos en nuestros delitos de pecado, y ahora en Cristo hemos sido encontrados la salvación, y ahí nos dimos cuenta, de golpe llegó nuestro conocimiento, como dice Efesios capítulo 1, para manifestar ¿qué cosa? El misterio y la voluntad de Dios, y entonces ahí entendimos y comprendimos que allá ya de la eternidad, no porque nosotros lo merecíamos, no porque un día yo tuve la capacidad de poder creer, sino que cuando despertamos y vimos a Cristo y empezamos a entender la voluntad de Dios, el misterio de su voluntad, y ahí entendimos un día que ya desde la eternidad pasada Dios dispuso nuestra situación delante de Él. Así que hoy simplemente por gratitud no vamos a estar diciéndole a Dios lo que queremos hacer, cómo queremos hacer la cosa, sino que nos vamos a sujetar nuevamente a Él para manifestar claramente las abundantes riquezas de su bondad, de su gracia en su bondad para con nosotros. Así que, hermanos, usted puede ser una persona ingrata y querer cuestionar a Dios por
¿por qué quiere que usted y yo vivamos una vida de esta forma? ¿Conforme a qué cosa? A las buenas obras que Él preparó de antemano. Y la razón, lo que le dije recién, que si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, otra vez queremos que nuestro yo determine y decida, no hay otro destino más que el pecado, porque nuestro yo no nos va a llevar a otro lugar más que al pecado. Y nos va a llevar otra vez en sujeción a nuestro antiguo amo, que si bien no tenemos ya una relación legal, si bien ya hemos muerto nuestro delito de pecado y hemos resucitado con Cristo y ahora sabemos que no hay otro destino para nosotros más que la glorificación en la presencia de Dios. Pero aún en esta vida podemos llevar nuestra vida otra vez en sujeción al antiguo amo. Por eso encontramos muchísimos pasajes en las epístolas donde se nos exhorta a no hacer eso. Ahora que hemos conocido a Dios por medio de Cristo, recuperamos o hemos obtenido nuevamente la capacidad de agradecer, de darle la gracia a Dios. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 1 dice claramente que una de las consecuencias del pecado, de la caída del hombre, es que hemos perdido la capacidad de dar gracias a Dios. Ahora en Cristo hemos recuperado esa capacidad. Por lo tanto, lo que se nos exhorta a la palabra de Dios es no a sujetarnos nuevamente a nuestro yo, que nos lleva irremediablemente hacia el pecado, sino que aprendamos ¿qué cosa? A desarrollar la capacidad de dar gracias a Dios. Y una de las formas predominantes de agradecer a Dios es entender que nuestra vida le pertenece a Él, por lo tanto tiene que vivir conforme a las buenas obras que prepara de antemano, porque de esta forma es como Dios está mostrando en la siglo venidero las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. Es la forma como usted y yo vamos a seguir este modelo que Cristo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que usted y yo, mis hermanos, nuestra responsabilidad delante de Dios es dejar de mirarnos a nosotros mismos, es dejar de mirar a los demás. Nuestra preocupación fundamental cada día tiene que ser mirar a Cristo, porque Él es el modelo. Porque Dios quiere que usted y yo seamos forjados en esa imagen. Fíjese qué interesante esta palabra en el griego, para que tengamos una idea de qué significa esto dice versículo 29, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que entendamos qué significa esto, busquemos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Pido perdón al control porque yo le paso solamente al versículo 21. Digo, bueno, me parece que era más entendible este concepto si leemos a partir del versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ok? Fíjese que este concepto del apóstol Pablo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, y es la misma palabra que en Romanos capítulo 8, cuando dice para que, como Él como primogénito, ¿para qué cosa? Para que sea, digamos, el modelo sobre el cual muchos hermanos, todos los que hemos creído en Cristo y los que creyeron lo que van a creer, podamos desarrollar ese mismo formato. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña además que Dios promete ¿qué cosa? Que cuando venga a buscar su iglesia, versículo 20 dice claramente, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es una cosa elemental. Por esa razón dice,
También de allí esperamos aquí al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humanización nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y sabemos que esto va a ocurrir con la iglesia en el momento del rapto, del arrebatamiento. Cuando los muertos en Cristo, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, resucitarán, y luego nosotros, los que estemos, como hayamos quedado, estemos vivos en ese momento, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Sí? Y va a haber un acto de ¿qué cosa? De resurrección y un acto de transformación para recibir al Señor, encontrar con el Señor Jesucristo de las nubes. Ese concepto de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando se nos enseña dice Pablo que esto que es corrupción se va a transformar en incorrupción y esto que es mortal se va a transformar en inmortal. Semejante al cuerpo de Cristo, se dice, versículo 21, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es algo que Dios va a hacer. O sea, de punta a punta es la obra de Dios, pero en en este proceso, recuerden, ¿se acuerdan cuando hablamos de Efesios capítulo 1, versículo 23, creo el último versículo? ¿Se acuerdan que le dije que Cristo, siendo Dios, que Él podía precisamente, Él tiene plenitud de todo, pero Él decidió desarrollar una relación de tal manera con su iglesia que espera lograr su plenitud o busca la plenitud en relación con la iglesia. Y esta es una de las formas como Dios quiere hacer, o Cristo quiere hacer las cosas. Que en este tiempo su iglesia, entendiendo este concepto, porque recuperamos la capacidad de poder dar las gracias a Dios y de agradecer a Dios, miremos a Cristo, solamente a Cristo, para que Él en ese lugar de preeminencia sea esa imagen única al cual vamos a mirar y observar para que nuestra vida comience a asemejarse a eso, a esa vida, a la imagen de Jesucristo. Yo creo que los hermanos en la iglesia primitiva entendieron este concepto, por eso en Hechos capítulo 11 se nos dice qué cosa, que cuando después dice, a raíz de del martirio de Esteban y de la persecución que se saltó después, muchos tuvieron que escaparse de la persecución, pero a pesar de eso no es que se iban y se escondían, sino que tenía que salir y salvar su vida, pero seguía predicando de Cristo, de tal manera que cuando llegó a Antioquía, dice alguno, decidió traspasar la frontera de la etnia, de la nacionalidad. Ya decidieron no hablar solamente a los judíos, sino también a los gentiles, y este acto dio origen a la iglesia de Antioquía. De tal manera se nos dice en Hechos 11, que allí se llamó por primera vez a los discípulos cristianos. ¿Se acuerdan lo que significa cristianos? Lo que son de Cristo, lo que son partidarios de Cristo, lo que son reconocidos como por su forma de vivir semejante a su Salvador, el Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo nos dice, este es el concepto. Cristo espera que su iglesia pueda desarrollar y crecer de manera que Él voluntariamente buscó desarrollar la plenitud en relación con su iglesia. Y Pablo en Romanos 3 nos va a decir que la forma de hacer esto es Cristo, que Dios colocó en ese lugar de preeminencia, de privilegio, para que todos miremos al Señor Jesucristo como modelo para nuestras vidas. ¿Ok? Así que volviendo un poco a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, otra vez, dice el versículo 29, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, ¿ok? ¿Qué cosa? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora quiero, en esta tarde, pensar, que llevemos a nuestra casa, pensar en dos cosas, fundamentalmente, en este proceso, ¿sí?, de ser hecho conforme a la imagen de su Hijo.
No hay ninguna duda que es imposible en nuestra vida cotidiana en este mundo llegar a ser o reflejar en nuestra vida la totalidad de lo que ha sido la persona del Señor Jesucristo. Porque si logramos eso, lograremos la impecabilidad en esta vida y lamentablemente es imposible. Necesitamos en este proceso de desarrollo de la santificación ir sujetando nuestro viejo hombre y entendiendo como el proceso de Gálatas capítulo 5 cuando se nos dice que, por ejemplo, que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Necesitamos en este proceso aprender de qué forma ir sujetando más a lo que traemos de la vieja vida para que comience a lograr cada vez más preeminencia lo que tiene con la nueva vida. Y yo creo que hay dos cosas que me gustaría, hay muchas cosas, pero hay dos cosas que me gustaría que podamos llevar a nuestra casa hoy y analizar nuestra vida en términos, aunque sea, de estas dos cosas que había en la vida de Cristo, que es nuestro modelo. Primero, Juan capítulo 17. Fíjese el detalle, Juan capítulo 17, si usted mira un poco el contexto de este capítulo, sabe que esta es la oración intercesora de Cristo, la oración que Cristo desarrolló en la noche que fue entregado. En la última cena, si usted va y junta, digamos, los evangelios, usted va a encontrar con que precisamente la última cena de Cristo donde instituyó, o sea, donde estableció la base o termina de revelar la base de lo que es el nuevo pacto, ¿ok? Que está basado ni más ni menos, dice de Mateo 26, en la sangre de Cristo. Es el nuevo pacto que Dios prometió, por ejemplo, en Jeremías para su pueblo, que Israel, que estaba disperso a través del mundo entero actualmente por causa de su pecado, que es lo que Pablo después en Romanos 9, 10 y 11 nos va a decir que lo que los judíos no encontraron, pero sí encontraron los gentiles, nosotros qué cosa. Y estamos disfrutando y brevando del fundamento de este nuevo pacto, que es el sacrificio, la sangre de Cristo. Y en ese contexto se nos dice que Cristo después de la cena se va con su discípulo, y ya encontramos aquí en Juan 13, 14, 15, 16, 17, precisamente el desarrollo más amplio de lo que ocurrió en esa noche. Ya Cristo estaba en el momento de mayor intimidad porque Judas se había ido de este grupo. Y luego de comer, luego de beber, Cristo se levanta, se va con su discípulo sale de Jerusalén, ¿sí? Cruza el arroyo ¿cómo que ya se me fue el nombre de este arroyo? ¿Se acuerdan cómo se llama el arroyito este? Cedrón. Sube a la ladera del Monte de los Olivos y allí se nos dice que Cristo fue a orar. Y aquí tenemos en Juan 17, se nos revela, aunque sea parte de esa oración. Y el versículo 17... O sea, no solamente encontramos la intercesión de Cristo por aquellos que creyeron y dice que lo que me diste no se perdió ninguno, pero no te pido solamente por ellos, sino también te pido por todo lo que van a creer a partir del ministerio que ellos iban a desarrollar por mandato de Cristo. Y este mandato lo encontramos precisamente, entre otros pasajes, en Mateo 28. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándole, dice después, que guarde todas estas cosas que os he mandado. Y aquí encontramos esta oración de intercesión de Cristo. Y el versículo 4 dice claramente, yo te he glorificado en la tierra, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Fíjese que Cristo nos dice aquí algo muy interesante. La razón por la que Él vino a este mundo, primordialmente, fundamentalmente, es glorificar a Dios. En ese acto de glorificar a Dios, es tan importante el acto de glorificar a Dios de tal manera que nosotros recibimos la bendición del acto de la glorificación a Dios de parte de Cristo, que es nuestra salvación. Así que Cristo dice, versículo 4, claramente, yo te he glorificado en la tierra. Hermanos, la palabra de Dios es un compendio de libros, o digamos, conjunto de libros de carácter doxológico. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, tu deber, mi deber, en este acto de mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, es precisamente glorificar a Dios. Por lo tanto, cada acto que usted desarrolla, que yo desarrollo en mi vida, en todos los ámbitos que nosotros nos relacionamos. ¿Por qué? Porque las buenas obras que dice Efesios 2:10 tienen que ver con nuestro andar, nuestra vida cotidianamente. La pregunta es si en cada uno de esos actos estamos glorificando a Dios. Piense por un momento cómo se relaciona usted en términos de familia, matrimonio, padre e hijos, en términos de hermanos en la fe, la familia de Dios, lo que tiene que ver con el mundo que nos rodea, las personas sin Cristo. La pregunta es, ¿lo estamos desarrollando en términos o en este concepto de glorificar a Dios? Lo que usted decide, por ejemplo, sobre sus hijos, cómo actuar, cómo relacionarse con sus hijos, si esa decisión tiene que ver con un acto de glorificación a Dios. Porque recuerden esto, Efesios 1:4, ¿ok? 1:3, perdón. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan? Hablamos varias veces de esto. Toda esa bendición espiritual que Dios dispuso a la eternidad pasada para su iglesia. Son bendiciones espirituales que traspasa el mundo espiritual y llega al mundo material de nuestra vida a través de las diferentes formas y relaciones que desarrollamos en esta vida. Y les acuerdo, hablamos muchas veces, ¿estamos realmente dándole la finalidad espiritual a cada una de esas relaciones o no? Porque cualquier acto que implique no reconocer el origen espiritual y el objetivo espiritual, y nosotros le metemos en el medio nuestro yo, y yo decido qué voy a hacer y cómo hacer las cosas, estamos totalmente desvirtuando, desnaturalizando el origen y la finalidad espiritual de lo que Dios busca para con su iglesia. Y cuando hacemos eso, estamos viviendo una vida que no estamos glorificando a Dios. Porque dice claramente el Señor Jesucristo, yo te glorificaré a la tierra, que dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ok? Así que la pregunta es, ¿estamos viviendo de conformidad con las buenas obras que Dios prepara de antemano? Porque si no es así, no estamos desarrollando la obra de Dios. Si estamos viviendo en contradicción entre el versículo 10 del Efesios 2 y el versículo 1, 2 y 3. Por naturaleza hijo de ira, ahora por naturaleza recuperamos capacidad de agradecer, de dar gracias a Dios y de poder vivir, ahora que tenemos el conocimiento, el misterio de la voluntad de Dios, podemos vivir conforme a esa voluntad. La pregunta es si estamos glorificando a Dios. ¿De qué forma? Cristo dice claramente, yo te he glorificado a la tierra. ¿Por qué? Porque dije, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y todo lugar que iba, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con quien me encontraba, gloria a Dios, gloria a Dios. Me sentaba a hacer algo, gloria a Dios. No. Cristo dice claramente, versículo 4, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Así que usted y yo no tenemos forma de glorificar a Dios en nuestra vida, sino es de conformidad con la obra de Dios en nuestras vidas. Y si usted recuerda por un momento Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y lo compara con el versículo 3 de Juan 17, tenemos que entender que la principal obra que nos va a caracterizar y nos va a hacer de alguna forma visiblemente un proceso de transformación, de ser conformado en la imagen de Cristo, es esto. Versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se acuerdan Mateo 28? Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Marcos 16:15. Y predicar el Evangelio a toda la criatura, a todas las naciones. Así que, hermanos, si volvemos a Hechos capítulo 11, vamos a ver que lo principal y primordial que realizaban los discípulos, aquellos primeros discípulos, que ante la persecución que vino sobre su vida, que tuvieron que dejar todo atrás. Y ha sido mucho más, no sé si usted vio esta semana la noticia de un volcán que entró en erupción. Y las autoridades fueron y le dijeron a la gente que vivía en esta pequeña ciudad, que estaba en el camino de la lava, que se deslizaba, le dijo: tiene tanta cantidad de tiempo, olvídese, deje todo atrás, llévese solamente con ustedes lo más importante y esencial. Y el resto, dijeron: pero ¿sabe lo que me costó levantar esta casa? ¿Sabe? Fueron años y años y años de sacrificio de mi esposa, yo, mi marido, mis hijos. Logramos comprar un terrenito, construimos, edificamos y fuimos juntando peso sobre peso y fuimos amueblando esta casa. Hemos creado un ambiente cálido para el desarrollo de nuestra familia. Y debemos dejarlo todo atrás, sí. Ahora, estas personas tuvieron por lo menos el apoyo de las autoridades de manera de avisarles: che, en un par de horas se le viene encima toda la lava. No tiene tiempo para hacer una mudanza. No importa el sacrificio que han hecho, tienen que dejar atrás y llévese lo más importante, lo más elemental. Aquellos discípulos, en Hechos capítulo 11, ni siquiera han tenido esa posibilidad de esa advertencia, de ese aviso. Viene la persecución. Así que fue mucho más lo que tuvieron que dejar atrás. Y no nos equivocamos si decimos que simplemente se han ido con lo que tenían puesto y llevando su vida en sus manos. Nosotros vivimos un tiempo donde es imposible para nosotros comprender y entender qué significa una persecución. El lío que se haya armado, fíjese, algún día espero que se pueda hacer una compilación de todas las cosas que se han escrito en las redes sociales en este tiempo de pandemia. La cantidad de cristianos que se han querido ponerse en esa posición de mártir. Lo que nos están haciendo, el gobierno está prohibiendo que podamos reunirnos, que podamos cumplir, que podamos hacer. Y la exaltación de nosotros mismos. Y quizás alguien ha tenido la tentación de igualarse con esos hermanos, pero no tenemos ninguna comparación, hermano. Vivimos un tiempo donde este proceso de post-pandemia, esperemos que sea así por la gracia de Dios, donde muchos hermanos
ni siquiera quiere ahora identificarse con Cristo, con su iglesia, congregándose como corresponde. Encontrar el gustito de estar en su casa rascando, ¿sí?, a 4 manos a falta de 6. Y pretender con eso agradar a Dios. Pero estos hermanos salieron corriendo con lo que tenía puesto, con su vida en su mano, corriendo, pero nunca se olvidaron que la razón o mandato primordial que Cristo les ha dejado fue ir y hacer discípulos. Porque esto ha sido la razón primordial o una de las razones fundamentales por la cual Cristo vino en cumplimiento con el propósito de Dios. Las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas noticias, que ante este panorama desolador de la humanidad entera, donde no hay más esperanzas, lo único que hay delante de cada ser humano, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano, la condenación eterna al infierno. Cristo Jesús vino para traer salvación y perdón de pecado. Y cuando Cristo dice en Mateo 28, toda potestad me ha dado el cielo y la tierra, por tanto id a ser discípulos de las naciones. Así que no hay un acto de mayor, si se quiere, identificación tuya, mía, con Cristo, que predica el Evangelio. Estos hermanos que salieron corriendo con lo que tenían puesto, a pesar de la persecución, salieron y siguieron predicando el Evangelio. Porque Hechos 11 dice claramente, donde llegaba y predicaba el Evangelio de Cristo, donde llegaba, predicaba el Evangelio de Cristo. Pregúntele, a ver, si alguna vez, o no sé, cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos con estos hermanos en la presencia de Cristo, pregúntele si alguno de ellos eran conscientes de lo que estaban realizando en ese momento. No solamente predicando a los judíos, sino que decidieron cruzar la frontera de la nacionalidad, de la etnia, de los prejuicios y de los preconceptos. Si ellos eran conscientes de lo que estaban construyendo, o si eran conscientes de que era parte de algo inmenso que Dios está desarrollando. Y estoy seguro que le van a decir que no. Pero sin embargo, hoy vivimos en un mundo occidental y cristiano. Vivimos en una cultura cristiana. Vivimos en una nación cristiana. ¿Por qué? Porque por sus vidas han forjado, han generado o han creado un neologismo hace 2000 años atrás, que habría de marcar la historia de toda la humanidad, siglos después. Es por sus vidas que hoy existe esta palabra cristiano. Y no solamente eso, por sus acciones estamos entendiendo este concepto cuando Pablo en Efesios 1, 2 y 3 nos dice ¿qué cosa? Nos describe la naturaleza jurídica de la iglesia, ese cuerpo de Cristo. Y en Efesios 2, 14 va a decir que Dios, que en Cristo derribó la pared que separaba judíos y gentiles y han hecho de los dos un solo pueblo, indudablemente uno nuevo, diferente. Ya no es ni judío ni gentil, ahora somos parte de la iglesia de Cristo. Ya antes existía judíos y gentiles, ahora existe judíos, gentiles y también cristianos.
De tal manera y tal magnitud es esta obra que todo el epicentro de Jerusalén, en la primera mitad del libro de Hechos, el peso, la importancia de la iglesia de Jerusalén en la primera mitad del libro de los Hechos se traslada hacia la iglesia de Antioquía, de manera que se transforma en el epicentro de desarrollo de la obra de Dios en la segunda mitad del libro de los Hechos. Así que, hermanos, creo que nunca ninguno de nosotros vamos a alcanzar a entender y comprender la magnitud del desarrollo de la obra de Cristo en esta tierra a partir del solo acto de predicar el Evangelio de Cristo. Pero seguramente un día vamos a poder mirar hacia atrás, tal vez como estos hermanos en Hechos capítulo 11, y entender qué significa esto de que Dios a lo que antes conoció, ese conocimiento íntimo, de manera que nuestra creación es parte del propósito, del plan de Dios. Quizás algún día mirando hacia atrás, a través de la eternidad, podamos tener una idea de lo que ha significado eso. Pero mientras tanto, mis hermanos, tu responsabilidad, mi responsabilidad es glorificar a Dios, haciendo la obra de Dios y primordialmente dando a conocer el Evangelio de Cristo a todo el mundo, a toda criatura, a todas las naciones. El domingo que viene vamos a ver algún detalle, vamos a ver otra cosa que tiene que ver con este concepto de para que seamos conformados a la imagen de Cristo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Pero también vamos a ver un detalle. ¿Qué es lo que ha hecho que usted y yo hemos vivido nuestra vida digamos, en un estado de tanta quietud e inutilidad? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, por qué estamos en esa situación. Pero indudablemente una de las razones tiene que ver con esto. Tenemos demasiados modelos en nuestra vida. Es probable que en el modelo seamos nosotros mismos. Cuando la palabra de Dios nos enseña que hay un solo modelo, porque a una sola persona Dios puso en ese lugar de preeminencia, Jesucristo. A una sola persona se nos dice que hemos sido llamados o predestinados para que seamos conformes, o sea, desarrollamos esa imagen de Cristo. Y uno dice, pero ¿por qué esa imagen? ¿Por qué? Porque Él es el primogénito. Dios puso en ese lugar de preeminencia para que sea el único que pueda ser nuestro modelo. Así que, mis hermanos, en este proceso debemos recordar, no hay nada que nos identifique más con Cristo. Cristo lo dice aquí en Juan 17:3. Cristo lo ha dicho en Mateo 28, lo ha dicho en Marcos 16. Y lo vemos en la vida de los hermanos en el libro de los Hechos. Y lo vemos en la vida de Pablo, de Pedro, de todos aquellos que han entregado su vida por la causa de Cristo, viviendo de conformidad con las buenas obras que Dios prepara de antemano, siguiendo el ejemplo de Cristo, el modelo de Cristo. ¿Qué cosa? Haciendo la obra de Dios.
de conformidad con todos ellos y principal y fundamentalmente con nuestro Señor Jesucristo, una vida que predique el Evangelio. Así que cuando nos encontremos el otro domingo, si usted tuvo esta semana sin compartir el Evangelio de Cristo, sepa algo. Usted estuvo mirando cualquier cosa. Lo más probable es que estuvo mirando su propio ombligo. Y perdió toda una semana de tiempo, 7 días. Multiplique por 24 horas, multiplíquelo por no sé cuántos minutos por día y no sé lo que sea. Pero nuestra vida es finita. Ante el concepto de la eternidad es nada. Pero aún así usted y yo tiramos 7 días de nuestra vida finita, un tiempo tan corto, mirando nuestros ombligos y no mirando a Cristo. ¿Por qué? Porque no hemos predicado el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, recuerden, usted y yo debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo que nuestra vida debe ser vivida para glorificar a Dios. Versículo 4 dice claramente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa obra que precisamente, dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dice, yo te glorifiqué, acabé esta obra. Así que, hermanos, ¿en qué vamos a ocupar nuestra vida esta semana? ¿A quién vamos a estar mirando esta semana? Vamos a tomar la decisión hoy de transformar a Cristo verdaderamente en ese modelo. Vamos a colocar a Cristo en ese lugar de preeminencia para mirar a Cristo. ¿Solamente a Él como nuestro único modelo o no? Esa es tu decisión, esa es mi decisión esta tarde. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, queremos darte gracias por este tiempo que estamos aquí reunidos. Pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas. Necesitamos que nos ayude, Señor. Necesitamos que tu Santo Espíritu quebrante el orgullo, la soberbia en nuestros corazones. Que nos ayude a bajarnos de la pedestal de nuestra carne, de nuestra moral, de nuestra naturaleza corrompida. Y que estemos hoy dispuestos a levantar nuestra vista para mirar solamente a Cristo. Y que solamente Él sea el modelo de nuestra vida. Y que hoy, o en este transcurso de esta semana, podamos tener presente esto. Que si no he compartido el Evangelio de Cristo, no te he glorificado en mi vida. Que si quiero glorificarte, debo predicar el Evangelio. Ayúdanos, Padre. Te lo imploramos con todos nuestros corazones, en nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, hermanos, llegamos al final de esta reunión hoy. Agradecer a todos por su presencia y, por supuesto, doblemente a aquellos que nos van a mirar por internet, luego de este lamentable suceso con la empresa proveedora de internet, que bueno, que no hemos logrado transmitir en vivo, pero por supuesto les llamo nuestro saludo porque ha podido compartir con nosotros este tiempo en forma, si se quiere, con un pequeño delay de un par de horas, no sé cuánto será. Así que a pesar de eso también saludamos, agradecerle por compartir este tiempo con nosotros. Y que el Señor lo bendiga. Nos vemos Dios mediante el día domingo próximo, a la misma hora. Y por supuesto, esperando que podamos reflexionar la importancia de congregarnos presencialmente, de tal manera que no tenemos conflicto con ningún tipo de problema de tecnología ni nada por el estilo. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos el próximo domingo.
Ahora